A la orden de vuecencia, mi general. Permiso para iniciar el acto. Buenos días, señores y señoras. Sean bienvenidos a este auditorio del Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército, y esta proyección del documental La Legión, el origen. Este documental tiene como objeto introducir al espectador dentro de la historia de la Legión, contándola desde un punto de vista próximo donde se detallan las vivencias de esta gloriosa unidad a través de sus vicisitudes y sus hechos de armas. Preside este acto el general de división, excelentísimo señor don Antonio Ruiz Benítez, director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Le acompañan en la mesa presidencial el general de brigada, excelentísimo señor don José Luis Sánchez Martínez Falero, subdirector de Patrimonio Histórico-Cultural del Instituto de Historia y Cultura Militar. El general de brigada, excelentísimo señor don Jesús Arenas García, director del Museo del Ejército. Y el productor del documental, el señor don Salvador Jaramillo Rodríguez. Tiene la palabra el general director del Instituto de Historia y Cultura Militar, el general de división, excelentísimo señor don Antonio Ruiz Benítez. Mi general, señor productor del documental, querido Salvador, mi general, subdirector de Patrimonio, mis coroneles, señoras y señores, alguien se preguntará qué hace este aquí, ¿no? Pues yo también me lo pregunto. Pues estoy aquí porque este tema es un tema desconocido para mí, no conozco en absoluto la trayectoria de la Legión y por tanto he venido a aprender qué es lo que ha sido la Legión a lo largo de la historia. Bromas aparte, queremos agradecer en primer lugar al general director del Museo del Ejército, una vez más, la posibilidad que nos da de albergar un evento que consideramos muy importante para poner en valor la historia de España y en concreto la historia de una de sus unidades más señeras, como es la Legión. En segundo lugar, agradecer también a los representantes de Ceuta Televisión. Excusamos la presencia del director de Ceuta Televisión, que no ha podido estar aquí a pesar de que lo ha intentado hasta el último momento, nos consta, y a su productor, al productor de este documental, el señor Jaramillo, y al director, que está aquí, y al que particularmente tuve la ocasión y la oportunidad de conocer cuando este documental se presentó en la sede central del Instituto de Historia y Cultura Militar, y al que agradecemos profundamente el esfuerzo y el cariño que ha puesto en este documental. Alguien decía que hace poco me comentaban, ya está bien de que la Legión siga celebrando su centenario. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que la Legión, como otras muchas unidades del Ejército de Tierra, podríamos estar celebrando y resaltando hechos heroicos y acciones destacadas, porque afortunadamente la historia militar de España, que no es otra que la de sus unidades y de sus héroes, es una historia tan prolífica en hechos y en acciones que merecen la pena ser puestas en valor, que podríamos estar, como si lo hacemos, prácticamente celebrando una efeméride gloriosa cada día e incluso algunos días más de una. Y dentro de esas efemérides gloriosas no cabe duda de que la Legión ocupa un lugar fundamental. Dentro de las actividades que se programaron con motivo del centenario de la Legión y que fueron muchas de ellas cercenadas o truncadas por la maldita pandemia que padecimos con motivo del COVID-19, se planeó entre otras, una magnífica exposición en el Museo del Ejército, que luego tuvo una continuidad en otros centros de historia y cultura militar que forman parte de la estructura orgánica del Instituto y que finalmente
el año pasado tuvimos la oportunidad de observarla en la sede central, en la sala de exposiciones del Instituto, en el Paseo de Moret número 3. Dentro de esas actividades que no se pudieron llevar a cabo, en ese paréntesis que nos obligó, como decíamos, esa maldita pandemia, algunas de estas actividades estaban programadas, como es la que hoy vamos a presentar aquí. Es una iniciativa de Ceuta Televisión y yo, que no quiero descubrir ni hacer spoiler a los verdaderos protagonistas de este acto, he de decirles que este documental hay que verlo desde mi modesto punto de vista desde dos prismas diferentes. En primer lugar, desde la ilusión y el cariño hacia la unidad que es la protagonista de este documental. Y el segundo, desde el tremendo mérito que tiene desarrollar este documental con unos medios absolutamente artesanales. Y cuando digo artesanales, lo digo con toda la rotundidez. Luego tendrá oportunidad, tanto espero que el director, que a él no le gusta subir a este escenario, pero lo volveremos a hacer subir porque su testimonio es fundamental para comprender cómo se ha desarrollado, cómo se ha estructurado y cómo se ha realizado este documental, y también desde el punto de vista del productor, que nos ayudarán a comprender la génesis de este documental. No quiero alargarme mucho más y quisiera finalizar mi intervención agradeciéndoles a todos ustedes esta mañana el que hayan dedicado una parte de su tiempo a esta actividad que para nosotros, entre otras, en nuestro querido Museo del Ejército, nuestro buque insignia, ponen de manifiesto y en valor esta magnífica historia de nuestra querida patria España en el sentido de la gran nación que fuimos, que somos y a buen seguro que seguiremos siendo en el futuro, mientras que haya héroes y personas que quieran resaltar esa heroicidad. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el director del Museo del Ejército, el general de brigada, excelentísimo señor don Jesús Arenas García. Con tu permiso, mi general. Muy buenos días a todos, a los que están presentes en este auditorio, nos acompañan en este auditorio, y a los que nos siguen por streaming a través de nuestro canal YouTube, y bienvenidos al establecimiento militar Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército, que, como bien saben, es su museo. Sean, pues, bienvenidos a su casa. Gracias por su asistencia a este acto que se enmarca en el cumplimiento del primero de los fines establecidos por Real Decreto para el museo, que es mostrar la historia del Ejército Español como parte integrante e inseparable de la historia de España. Agradezco de manera singular la presencia del excelentísimo señor general de división, don Antonio Ruiz Benítez, nuestro director del Instituto de Historia y Cultura Militar, que hoy nos honra con la presidencia de este acto. Gracias, mi general. Mi afectuoso agradecimiento también a Radio Televisión de Ceuta, al director, al productor del documental, don Salvador Jaramillo, que nos acompaña en la mesa, al director, don Gabriel León, que nos acompaña también en la sala, por su presencia y por su colaboración, porque son los que nos van a presentar este magnífico documental. Antes de proyectar el documental, permítanme comentar un hecho que considero de enorme relevancia en
el origen de la Legión. Un hecho que es que la Legión nació con alma. Y hacer una consideración. Lo que ha hecho grande a la Legión, lo que la hace singular, lo que la hace diferente, es precisamente ese alma. El espíritu fundacional, su esencia, los valores que concibió y que inculcó su fundador, el teniente coronel don José Millán Astray y Terreros. Unos valores inspirados sin duda en aquellos tercios españoles de los siglos XVI y XVII, a los que alude de manera muy directa precisamente el emblema de la Legión, formado junto a la corona por una alabarda, un arcabuz y una ballesta. Al igual que en aquellos tercios, se dignificaba al soldado, otorgándole el título de señor soldado. Millán Astray dignificó a los legionarios del tercio de extranjeros, otorgándole el título de caballero legionario. De la misma manera que en aquellos antiguos tercios, los soldados anteponían elevados valores como el honor, la fe, la lealtad al rey o el amor a España muy por delante de su propia vida, y se adornaban de virtudes tales que nuestro gran literato, don Pedro Calderón de la Barca, llegó a definir la milicia en el siglo XVII como una religión de hombres honrados. Así, nuestro fundador, inspirado en aquellas virtudes clásicas del tradicional espíritu militar español, dotó a la Legión de un exigente código de conducta moral, el credo legionario que constituye la base espiritual de la Legión. Una base espiritual sustentada en valores como el honor, el sentido del deber, el valor, la acometividad, la disciplina, la lealtad, la unión, la amistad, el compañerismo, el afán de superación, el espíritu de sacrificio, la capacidad de sufrimiento, la entrega, la abnegación, el espíritu de servicio y una incondicional disposición a morir por España. Es la esencia misma de la milicia, de la que la Legión es un fiel exponente en nuestro ejército de tierra. Una unidad cuya razón de ser es el combate, que se creó precisamente para combatir de manera inmediata y que se constituyó por aquellos que estaban dispuestos a morir para preservar la vida de otros, con aquellos que miraban de frente a la muerte, cara a cara, con naturalidad, y muchos murieron, cumpliendo fielmente el juramento que empeñaron junto a su fundador, que les decía: cuando llegue la hora, entreguemos gustosos la vida, que es el precioso tesoro, el supremo tesoro que Dios nos da para su servicio. Esta es nuestra Legión, fiel reflejo de la más gloriosa infantería española y componente fundamental de nuestro ejército de tierra. Como muestra del elevado compromiso moral de la Legión y de su credo legionario, tan solo les voy a citar uno de sus 12 espíritus, el espíritu de disciplina, que dice así: cumplirá su deber, obedecerá hasta morir. Esta es nuestra Legión, que tiene claro que la más principal hazaña es obedecer, sin pedir ni rehusar,
porque no pide otra cosa que ser empleada en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, y no rehúsa nada salvo el deshonor y la cobardía, donde no cabe la desidia, ni el desánimo, ni el desaliento, y donde la capacidad de sacrificio no se mide porque no tiene límite. Esta es nuestra lección, un moderno conjunto de unidades perfectamente adiestradas para el combate y para su empleo en cuantas misiones y operaciones multinacionales se le encomienden. Muy diferente a aquel tercio de extranjeros en organización, en medios y en procedimientos de combate, pero que mantiene intactos su alma, su espíritu fundacional y su compromiso moral con la sociedad, con su credo y con España. Esperando que el documental sea de su agrado, quedo a su entera disposición. Muchas gracias por su amable y cortés atención. Toma la palabra el productor del documental, el señor don Salvador Jaramillo Rodríguez. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades militares, al público en general, antiguos caballeros legionarios que vemos ahí arriba también. Bueno, pues yo soy Salvador Jaramillo, como ha dicho bien la capitán del ejército, y soy el productor del documental. Yo siempre digo que aquí tiene que estar el director del mismo, pero es un poco tímido y me toca a mí siempre hablar. Bueno, nosotros presentarnos como Televisión Pública de Ceuta, es un ente público. Efectivamente, la televisión ha apostado de unos años atrás por los documentales, cosa arduamente difícil porque somos una televisión donde solo contamos con 32 personas. Si quitamos la gente de plantilla de la administración, nos quedamos en muy pocas personas para dar una cobertura a una ciudad de Ceuta que tiene, al igual que Toledo, 84.000 habitantes, donde hay ruedas de prensa de Comisión Obrera, del PP, del PSOE, uno que se cae por un sitio, en fin. Y encima hacemos documentales. Documentales que hacemos con mucho cariño, con poco presupuesto, puesto que la televisión, a pesar de ser pública, los medios son los que son. Pero hemos apostado por los documentales y los directores, que desde aquí excusamos la ausencia del director del mismo, José Manuel González Navarro, puesto que por cuestiones de índole profesional no ha podido asistir. Bueno, pues se apostó. No solo hemos apostado ahora por la Legión del Origen, que es el que vamos a ver, ¿no? Llevamos apostando por documentales de ámbito militar, pues desde los 100 años de regulares, que con el coronel Acevedo, que nos dijo por primera vez tenéis que hacer un documental de regulares, lo hicimos. Los 300 años de artillería en Ceuta, que es un documental donde explica muy bien cómo llega la artillería en Ceuta. Es un documental muy bonito, muy documentado, y que lo tenemos también, lo vamos a poner ya en la página web de la televisión. Después ya, si nos venimos ya más recientemente, pues tenemos los 100 años de la Legión en Ceuta, con motivo del centenario. Es el documental más visto en YouTube de la Legión, no una secuencia como documental. Tenemos cerca ya de 500.000 visitas. Después hicimos otro también dedicado a las músicas legionarias, que también ha tenido mucho éxito, pero también hicimos uno que para mí también me resulta maravilloso, que es el documental del Archivo Intermedio Militar de Ceuta, ¿no? Donde explica muy bien cómo es el funcionamiento del archivo, y que gracias a eso hemos podido indagar en el director del documental, Gaby León, y el equipo, pues lo que ha sido y cómo se ha hecho el trabajo de la Legión del Origen, ¿no? Y desde aquí, dos cosas, mi general: darte las gracias, en primer lugar, por hacer posible que el documental se presente aquí en Toledo. Creo que es un sitio muy importante también para nosotros, como institución, que dentro del Ejército
y a los general responsable del museo también, ¿no? A los dos pues, por poder presentar esto aquí, ¿no? Y también por abrirnos las puertas del archivo, ¿no? En Ceuta, ¿no? Porque es muy importante. Para nosotros ha sido de gran ayuda el que podamos ir allí, nos faciliten la documentación y podamos investigar un poco sobre, en este caso, sobre la Legión El Origen, ¿no? La Legión El Origen, que siempre ha tenido esa controversia de que quién era el primer legionario, ¿no? Bueno, pues nosotros, en principio, después lo explicaremos una vez que termine el documental, pero rápidamente, y ya centrándonos en lo que vamos a ver, bueno, pues es un documental que teníamos que elegir pues a 5 personas de la Legión, 5 personajes, 5 legionarios, que dieran vida a este documental, ¿no? Y en principio, y como Gaby siempre nos decía, iban a hacer historias por separado, ¿no? Pero, claro, estudiamos a quién íbamos a elegir. En primer lugar, a Carlos Espresati de la Vega, que fuimos los primeros como medio de comunicación, y junto al tercio duque de Alba, y después ya refrendado por la brigada, ya se dictaminó de manera oficial que fue Carlos Espresati de la Vega, ¿no? Pero después teníamos que meter en el documental, pues, ¿a quién? Pues al primer legionario que muere, que es Baltasar, ¿no? Que es al cabo Suceso Terrero, que con sus 15 legionarios murieron en el bloqueo, ¿no? Pero también a un capitán, al bilaureado Arredondo Acuña, y, como no, al primer jefe de la Legión que muere, que era Carlos Rodríguez Fontanes. Eso eran 5 historias por separado. Pero claro, cuando se cruzaron los expedientes de Carlos Espresati con todas estas personas que hemos hablado, es que Carlos Espresati estuvo en todos los acontecimientos. No se alistaba una persona, un forajido, una persona, como mucha gente puede entender, bueno, pues vino porque era un maleante, la Legión habría de todo. Pero Carlos Espresati era un auténtico profesional de la milicia. Se alistaba a la Legión, un hombre que había estado 9 años en el regimiento Serrallo 69. Era un auténtico guerrillero. Entraban a cuchillo, vamos, era de la compañía Los Hijos de la Noche. Desgraciadamente pereció en el año 1925, que es a donde llega nuestra historia, del 20 al 25, desde que se alista hasta que fallece. Y sobre Carlos podríamos hablar muchísimas cosas, porque es algo increíble, ¿no? De una familia de 6 hermanos, donde todo tiene una educación exquisita, una caligrafía maravillosa, donde, bueno, su padre era oficial de telégrafo, su madre fue una de las primeras mujeres que entró en correo, y bueno, y se alistaba un hombre que era un auténtico profesional, y ahora lo vamos a ver en el documental. Ya sin extenderme más, puesto que si después, estando el director, podéis hacer preguntas, deciros que muchísimas gracias por estar aquí en nombre de la televisión pública, y espero que el documental que vamos a ver ahora sea de vuestro agrado, que lo hemos hecho con muchísimo cariño, con pocos medios que, gracias al tercio duque de Alba que se han prestado, el 90% de los actores son legionarios, incluso hasta el capitán Arredondo Acuña es el capitán Hierro, que ahora se va con su compañía a Irak, entre otras cosas. Y claro, y también, bueno, pues desde el punto de vista técnico, claro, hemos utilizado Mauser, claro, pero también hemos utilizado fusiles el FR8, el Cesmetón, que no es de la época, pero es que no teníamos otra cosa, ¿no? Las trinchas, gracias a una lona de un camión viejo, esas trinchas, pues hemos fabricado lo que llevan los legionarios, y a partir de ahí, bueno, pues hemos hecho un documental, eso sí, muy importante. Sabemos que desde el punto de vista técnico, pues claro, es que el CESME no es bien, pero lo que sí es riguroso es el estudio de 2 años de los expedientes de lo que se va a comentar aquí. Eso es indudable. Son 2 años de estudio sobre estas personas que vamos a ver aquí, estos héroes de la Legión de España, y que en donde nos hemos basado, no solo nosotros, sino con los técnicos del Archivo Intermedio Militar de Ceuta. Y dicho más, no queremos entretener más, simplemente que dar las gracias al general, a los generales por invitarnos aquí al museo, que después estaremos aquí para cualquier duda que tengan, pues poderlo explicar. Y señores y señoras, con todos ustedes, la Legión El Origen. Espero que os guste.
Gracias, muchas gracias.